cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Fíjate qué promesa de parte de Dios. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. No te vas a quemar, iglesia. Yo voy a estar ahí. Cuando pases por las aguas, también yo voy a estar ahí. Y las aguas no te van a cubrir. Es decir, Dios no está diciendo, no van a venir problemas a mi iglesia. Van a estar ausentes de crisis. No, no. La promesa es que en las crisis Él estará con nosotros. La promesa es que Dios nos va a fortalecer en medio de esa lucha, que Dios abrirá camino, que Dios va a dar esperanza cuando lo necesites, y cuando sientes desfallecer o desanimarte, el Espíritu Santo hará su obra en tu corazón para seguir con ánimo pronto tras la bendición que Dios tiene para ti. Amados, vamos a estudiar Daniel capítulo 3. Y voy a parafrasear algunos textos, algunos versos de este capítulo 3, pero vamos a leer juntos varios también. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había llevado cautivo a algunos de Israel, entre ellos príncipes, gente de Israel, a tierra de Babilonia, y había hecho levantar una imagen de oro de su persona. Una estatua de aproximadamente 30 metros por 3 metros de ancho. Era una estatua grandísima. Y este rey Nabucodonosor dio la orden a la banda militar que tocaran una gran ceremonia en la que todos debían adorar a esta imagen. Y la orden iba acompañada de una siniestra amenaza. Escucha bien. El rey decretó que cualquiera que no se postrara ante la estatua de él fuera echado inmediatamente a un horno de fuego, ardiendo. Esa fue la orden de Nabucodonosor. Pero hubo 3 judíos, diga conmigo, 3 judíos. No se necesita mucho para glorificar a Dios, amados. No se necesitan multitudes para transformar una ciudad. Dice la palabra del Señor, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. 3 jóvenes pusieron de cabeza en este momento a toda Babilonia por su fe y por su convicción para Dios. Hubo 3 judíos que se negaron a obedecer la orden, y ellos adoraban a Dios con todo su corazón, no al hombre. Y dijeron lo siguiente en Daniel capítulo 3 verso 17, vamos a leerlo todos. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. De su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Le dieron el aviso a Nabucodonosor. Estos 3 judíos no se postran cuando escuchan las trompetas, las liras, la orquesta. No se postran ante la estatua, porque ellos dicen adorar al único Dios verdadero. Son judíos. ¿Qué hacemos, Nabucodonosor? Échenlos al horno de fuego. Amados, y fueron echados al horno de fuego. Dice que atizaron más ese horno para que estuviera más ardiente, que quemara. Incluso el pasaje dice que los echaron murieron porque no soportaron tanto calor. ¿Y sabes qué pasó? La multitud quedó sin aliento, y el rey Nabucodonosor quedó asombrado, porque ni un cabello ni sus ropas fueron quemados. Dios había guardado a estos 3 valientes, a estos 3 hombres, de una manera sorprendente. Daniel 3:25 dice: miren, respondió el rey, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses.
Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el horno, pero de repente vieron un cuarto hombre dentro de este horno. Y Nabucodonosor está sorprendido porque el aspecto de este cuarto hombre es el aspecto como de un Dios, de un Dios. El cuarto varón, amados, dentro del fuego era Cristo. Esto es lo que la Biblia describe a Cristo manifestado en el Antiguo Testamento, preencarnado. Antes de venir en carne, a través del nacimiento por obra del Espíritu Santo, Cristo se manifestó en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. Esto se llama cristofanía. Porque Cristo es Dios. Cristo no comenzó a existir cuando nació de aquella Virgen María concebida por el Espíritu Santo. No, Cristo es Dios. Él era Dios. Él estaba con Dios. Él es Dios. Y vemos que Cristo está con estos tres hombres jóvenes que decidieron mantener su fe en el único Dios verdadero, decidieron mantener su convicción que no van a adorar a otro Dios que no sea el Dios único y verdadero. Y está ahí para fortalecerlos. Está Cristo para fortalecerlos. Amados, Dios ha prometido que si le invocamos, Él estará con nosotros cuando atravesamos por dificultades. Él ha prometido que cuando tú y yo estemos en un horno de aflicción, en un horno de prueba, Él va a responder a nuestro clamor. Yo quiero invitarte, iglesia, a cobrar ánimo, a cobrar esperanza, porque tienes como Dios al único Dios verdadero que venció a la muerte, a Cristo Jesús. Y Él está para socorrer a tu clamor cuando te acercas a Él en humildad, en dependencia. Señor, esta situación no puedo con ella, ayúdame. Él estará contigo. ¿Puedes creerlo? Alaba al Señor con un aplauso, por favor. Alábalo. Él nos promete ser el otro varón que estará con nosotros en tiempos difíciles. Él nos promete ser nuestro sustento, nuestro consuelo, nuestra fortaleza, lo cual significa que nos va a librar del fuego de la prueba. Nos va a librar. Ahora, iglesia, yo quiero que tú y yo entendamos algo. No podemos llamar prueba de Dios o proceso de Dios a lo que tus malas decisiones provocaron. ¿Por qué? Porque el contexto de esta historia es que estos tres jóvenes están en un horno de aflicción por mantener su fe y por seguir haciendo el bien en tiempos difíciles. Entonces muchas personas toman malas decisiones, no honran a Dios, se meten en problemas y piensan que Dios los metió ahí para probarlos. No, lo que los metió ahí fue su mal decisión y la necedad de su corazón. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 verso 13 al 17. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? ¿Quién les podrá hacer daño, iglesia? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Di conmigo, soy dichoso cuando sufro por hacer el bien. Seguimos leyendo. Y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal.
Entonces, iglesia, estamos viviendo tiempos donde Nabucodonosor se ha levantado, que es el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Y se ha levantado muchas ideologías y falsas doctrinas que buscan que nuestras familias se postren ante esas mentiras. Y escucha con atención, tú y yo somos llamados a hacer el bien sin importar el tiempo que estamos pasando. Iglesia, no te postres ante los ídolos de este mundo. No te postres ante el materialismo. No te postres ante la inmoralidad sexual y el desorden familiar que promueve este mundo sin Cristo. Oh, hay un orden en la palabra y es Cristo asentado en cada familia, y no podemos ceder nuestras convicciones que Dios nos ha dado como su pueblo ante una estatua o ante cualquier artimaña del enemigo. Ahora, cuando sufres por hacer el mal, tú necesitas arrepentirte y cambiar. Así de sencillo. Tú necesitas ser humilde y reconocer, es que esto que me está pasando mal, no tiene nada que ver Dios ahí. Yo mismo me metí por mi necedad y mi desobediencia a la palabra. Yo fui necio al consejo de Dios, hice lo que no debí de haber hecho y estoy metido en esto por mi pecado. Porque mucha gente toma malas decisiones, viene el problema y luego se enoja con Dios. Entonces Dios en su gracia, amados, incluso si te metiste en problemas por tus malas decisiones, Él es tan bueno que cuando tú te arrepientes y te humillas delante de Él, Él puede levantar tu vida. La gracia de Dios no tiene límites. Pero escucha, yo te estoy hablando de cuando vienen pruebas y luchas aún haciendo el bien. Cuando vienen pruebas y luchas aún sirviendo al Señor con todo tu corazón. Cuando vienen pruebas y aflicciones, aun cuando te has mantenido en santidad, cuando te has mantenido con un corazón para Cristo, haciendo el bien, y vienen situaciones que te sientes como en un horno de fuego, Él ha prometido estar contigo. Él es el cuarto varón dentro del fuego. Yo te estoy hablando de cuando vienen pruebas y luchas que tú ni buscaste y de repente llegaron. Una mala noticia, una enfermedad inesperada, una lucha con un familiar que tú no esperabas, algo que está doliendo en tu corazón y no te explicas. ¿Por qué? Porque te guardaste de adorar a Nabucodonosor, te guardaste de la idolatría, te guardaste de ofender a Dios, mas sin embargo estás pasando esto. En mi juventud, en la iglesia donde crecí, yo recuerdo esto, tenía entre 15 y 16 años y comencé a servir al Señor. No hace muchos años, cabe mencionar, ¿verdad? Comencé a servir al Señor. Mi vida no era color de rosas, había muchos problemas a mi alrededor. Y yo recuerdo cuando había algo que hacer en aquellos años, la iglesia donde crecí estaba en un lugar donde eran puro campo agrícola, entonces cuando llovía era un lodazal, los carros se atascaban, entonces lo que se hacía era esparcir cáscara de nuez alrededor para que los vehículos no se atascaran cuando lloviera. Entonces yo siempre me ofrecía a hacer ese trabajo voluntario en la iglesia. Recuerdo 15, 16, 17 años, yo llegaba y entraba por la oficina de la iglesia con mis problemas, con las situaciones que estaba enfrentando, no solamente personales, sino de mi hogar. Y yo veía un cuadro, amados. Y esta semana el Señor me recordó ese cuadro. Si viera cómo me animaba eso. Veía un cuadro, estaba grandote, estaba así como a un lado de la secretaria, y cuando yo llegaba, buenos días hermana, buenos días, y buenos días a todos, y ya me iba hacia el auditorio donde estaban todos reunidos para comenzar la actividad, yo veía ese cuadro, incluso me quedaba un ratito ahí viéndolo, y este cuadro decía esto,
Es una poesía, a lo mejor ustedes lo han visto, algunos los tienen en casa, no sé, que se llama Las Huellas. Soñé que caminaba por una playa larga con el Señor y que en el cielo se iban reflejando escenas de mi vida pasada. Era cada una de ellas, en cada una de ellas veía siempre huellas de dos personas sobre la arena. Unas eran las mías y las otras del Señor. Cuando se reflejó la última escena de mi vida, miré hacia atrás, noté que en muchas ocasiones, a través del sendero de mi vida, había solo un par de huellas. Y también noté que eso sucedía durante las épocas y momentos más tristes y dolorosos en mi vida. Le pregunté al Señor el porqué de aquello. Señor, tú me dijiste que una vez que yo hubiera decidido seguirte, siempre estarías a mi lado en el camino. ¿Por qué he notado que cuando yo más sufría, solo había un par de huellas y no entiendo por qué me abandonaste cuando más te necesitaba? El Señor me respondió, hijo amado, yo nunca te abandonaría en tus tiempos de prueba y sufrimiento. Cuando tú has visto solo un par de huellas, era porque yo te cargaba en mis brazos. Oh, yo veía ese cuadro, amados, cuando yo llegaba a mi iglesia, con problemas de mi juventud, personales y familiares, y yo veía ese cuadro y decía, creo que esos momentos son los que estoy viviendo. El Señor me lleva en sus brazos. Y yo quiero decirte, iglesia, si tú estás desanimado de hacer el bien, si tú estás desanimado de honrar a Cristo con todo tu corazón y de servir al Señor con todas tus fuerzas, y estás sufriendo por hacer el bien, o incluso haciendo el bien te ha sorprendido fuegos de prueba, el Señor te lleva en sus brazos. No estás solo. Él es un buen Dios. Él es el mejor amigo que tú puedas tener. Él es el consolador. Él es nuestro Salvador. Y Él te lleva en sus brazos fortaleciéndote. Amados, la Biblia es un libro de promesas. La Biblia es un libro muy diferente a todo libro de este mundo, porque es la palabra de Dios. Es el deseo de Dios para ti. Es el deseo de Dios para mí. Y tiene muchas promesas de bendición para cada uno de nosotros. La Biblia dice que ningún problema nuestro es demasiado pequeño o demasiado grande para que a Él no le interese. A Dios le interesa lo que estás pasando. A Él le importa todo lo que le pasa a sus hijos. A Él le importa lo que está sucediendo en tu hogar y quiere traer victoria. A Él le importa lo que tu corazón siente ante esa mala noticia y quiere sanar tu corazón. Amados, si no tenemos conocimiento de las promesas de Dios, entonces no podremos apropiarnos, escuchen bien, de esta verdad que sustentará nuestras vidas. Seguramente Sadrach, Mesach y Abednego lo hicieron, se acordaron de esta promesa. Salmo 27, verso 1, anótalo ahí, dice, el Señor es mi luz y salvación. ¿A quién temeré? ¿A quién le vas a temer? ¿A la economía? Que se ponga mal la situación. Si el Señor es tu proveedor, el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? ¿Tendrás temor de que te despida? No, el Señor te abrirá puertas. Amados, el número de promesas bíblicas fluctúa entre 8,000 a 20,000 promesas. ¿Cuántas promesas conoces tú? ¿Cuántas cartas de amor y consuelo y fortaleza conoces para mantenerte firme en tu vida? Dios promete ampararnos, iglesia. Salmo 46, verso 1 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando tú te enfrentes a tribulaciones, solo ve a tu lugar secreto. Oh, cierra la puerta, enciérrate con Dios, métete con tu Padre en lo secreto, dile, papá, te necesito. Padre mío que estás en el cielo, vengo ante ti para que me ayudes, Señor.
Te necesito. Y el que busca a Dios en lo secreto será recompensado en lo público, dice el Señor. Saldrás victorioso de ese cuarto de oración. Saldrás lleno del Espíritu Santo de ese cuarto de oración para enfrentar la situación que estás pasando, iglesia. Pero muchas veces se nos olvida quién es nuestra fortaleza. No buscamos a Dios. Se hunden los cristianos en la depresión y en la ansiedad, cuando hay un Dios poderoso que los puede sostener y que los ha llamado a ser sus hijos. Y si hijos, herederos juntamente con Cristo, coherederos juntamente con Cristo. Lo que Dios le dio a Cristo te lo ha dado a ti. Escucha bien, tienes el acceso directo con tu Padre Celestial en la presencia de Dios. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que la presencia de Dios pudre todo yugo. Cuando tú buscas la presencia de Dios, se pudren esas cadenas de tristeza, de depresión, de soledad, en el nombre de Jesús. ¿Lo crees? Dale un aplauso al Señor. Vamos a ser buscadores del Señor. Amparar significa proteger de algo, refugiar. Y esto no quiere decir, amados, que llenos de pánico nos esconderemos detrás de una pared protectora, no. Este es el cuadro de una persona que participa activamente de la vida, que sabe que Dios siempre está cercano. Dios no va a formar cristianos temerosos. El diablo es el que infunde el temor. El Señor quiere formar hijos e hijas confiados en Él. Oh, que ellos saben, que ellos sepan que es mayor el que está en ellos que el que está en el mundo. Eso es lo que Dios está formando. Corrie ten Boom, autora del libro Mi Refugio Secreto, cuenta el testimonio de su experiencia entre los nazis. Ella estaba en una celda oscura con el piso cubierto de agua sucia, donde escuchaba los gritos desgarradores de otros prisioneros. Ella sabía que se hallaba en continuo peligro de ser torturada también. Corrie contó lo siguiente: en cierta ocasión yo estaba de pie con la espalda contra la pared y mis manos extendidas como para hacer el intento de separar la pared. Me estaba muriendo de miedo, entonces clamé: Señor, no tengo fuerzas para soportar esto, me falta la fe. Entonces fue como si el Señor me hubiese dicho: ¿ves esa hormiga? Había una hormiga que caminaba en el cuarto. Ella no se detuvo a mirar el piso mojado o sus débiles patitas. Ella se metió sin demoras en su refugio. Corre, no te fijes en tu fe porque es débil. Yo soy tu refugio. Tú puedes correr hacia mí, tal como la hormiga se metió en el hoyo de la pared. ¿Por qué te fijas en tus posibilidades, en tus recursos? ¿Por qué te fijas en tus debilidades? ¿Por qué te fijas más en tu pecado que en la gracia salvadora y redentora de Cristo poderoso, venciendo tu pecado en la cruz, venciendo la muerte en la cruz? Oh iglesia, esto es un momento para abrazar la gracia y levantarte en el nombre de Jesús. Diga el débil: fuerte soy en aquel que me amó, en aquel que se entregó por mí en la cruz. No con una autosuficiencia y un humanismo del infierno, no, con una confianza en nuestro Dios. Iglesia, no permitas que el dolor endurezca tu corazón. No lo permitas, porque cuando esto sucede, no podemos derramar nuestro corazón en adoración delante de Dios. Si tú estás pasando una temporada en un horno de aflicción, no permitas que tu corazón se endurezca. Dice la palabra en Hebreos 12, 14 al 15: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense, vamos a decir, cuidémonos a las 3, 1, 2, 3, cuidémonos de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios,
de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. No puedes permitir que la amargura venga a tu vida por lo que estás enfrentando. ¿Por qué? Porque dejas de adorar, porque dejas de servir al Señor, dejas de soñar con cosas grandes y poderosas que Dios tiene para ti y tu familia. Y los de alrededor lo piensan, lo comienzan a notar, lo empiezan a ver. De repente el que alababa y el que era agradecido comienza a ser quejumbroso, de todo se queja. Se queja en el trabajo, se queja en la casa, se queja en la iglesia, en donde quiera que va, porque la amargura, amados, quita la gratitud del corazón y pone queja. Y cuando tú y yo estemos pasando tribulación por hacer el bien, escucha con atención, el lugar seguro para guardar el corazón es en la presencia de Dios. Derramando el corazón en adoración, en oración. Mi Señor, gracias. Gracias. Dios es nuestro escudo y fortaleza. ¿Han visto cómo los niños juegan a la guerra y a veces utilizan las tapas de los botes de basura, de esos de plástico? ¿Sí? ¿Han visto? Sí. Yo jugaba con esos, discúlpenme, pero yo jugaba con esas tapas. Yo recuerdo que era mi escudo, ¿verdad? Tal vez agarraba el destapacaños como espada. Y ahí andábamos, con los niños ahí del barrio, jugando a los guerreros. Cualquier cosa que te lanzaban iba a rebotar en esa tapadera, porque era tu escudo. Nadie podía contra esa tapadera, y más si era negra, porque parecía metal. Habrá momentos en la vida en los que sentimos que Dios da su protección como un escudo, amados. Salmo 3:3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amados, van a venir dardos del enemigo, temores influidos por el enemigo. Si esa enfermedad va a acabar contigo, si este problema familiar va a terminar con tu matrimonio, con tus hijos, esos temores de qué va a suceder contigo en el futuro, con tus hijos, esas angustias nocturnas que causan insomnio por las noches, déjame decirte que esos dardos tienen un tope, y es el escudo que el Señor tiene para nosotros, que es su palabra. Cuando venga un dardo que va a quitar tu sueño, que va a producir ansiedad, tú tienes que ir a la palabra y tú tienes que recordarte que Jehová es tu escudo que te protege y es el que levanta tu cabeza para estar en victoria y en gracia en el nombre de Jesús. Amados, Dios nos protege de la misma forma en que el águila protege a sus polluelos cuando hay peligro. El águila extiende sus magníficas alas sobre el nido donde se encuentran sus polluelos y ahí los protege. El águila no solo es protectora, sino fuerte y valiente. Y esta es una magnífica ilustración de la forma en que Dios cuida de sus hijos. Dice el Salmo 91, verso 4: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. También el salmista dice en el Salmo 18, verso 29, con mi Dios yo puedo saltar un muro. Con mi Dios yo puedo saltar un muro. Ahora, todos nosotros podemos saltar un muro pequeño de acuerdo a nuestra capacidad para saltar, pero cuando nos topamos con una montaña de dificultad, de malas noticias, de malas actitudes, de situaciones que se salieron de nuestras manos, no sabemos qué hacer. Solo Dios nos puede ayudar a saltar esa montaña, a subir esa montaña, a subir esa dificultad. ¿Por qué, amados? Porque el Señor promete que nos va a pastorear en medio de la aflicción, en medio del dolor. Qué consuelo, amados, da saber que el Dios del universo desciende de los montes y a los valles de nuestra vida para ser nuestro pastor. Qué consuelo.
Qué consuelo que nuestras vidas no son un accidente, que nuestras vidas tienen propósito en Dios. Qué consuelo que tenemos a alguien que vela por nosotros, que cuida de nosotros. David expresó esto en el Salmo 23, verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bendito sea Dios que en su misericordia nos llamó a sus caminos para que Él pastoree de nuestras almas. Cuando Dios te pastorea, nada te va a faltar. Cuando Dios es tu Señor, es tu pastor, nada te va a faltar. Amén. Dale un aplauso al Señor y gózate en esta verdad. Amados, Isaías nos describe cómo el Señor, como pastor, apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Isaías 40:11. Asegúrate de ser oveja. Asegúrate de ser oveja del Señor. El Señor pastorea ovejas, no cabritos. ¿Se ha fijado que los cabritos son difíciles? Es difícil guiar a un cabrito. Asegúrate de ser oveja del Señor. Lee su palabra. Confía en su palabra, guía tu vida con su palabra. Amados, si Cristo habita en tu corazón, entonces el buen pastor te cuida como oveja. Él vigila sus ovejas. Nunca las abandona cuando hay problemas. Conoce a las ovejas por su nombre y el amor que les tiene es tan grande que Él pone su vida por ellas, dice el Señor. Nosotros debemos mantenernos cerca de nuestro pastor, el Señor, para escuchar su voz y seguirle, especialmente en tiempos de peligro espiritual como los que estamos viviendo. Hoy no hay una estatua de 30 metros, pero hay un sistema demoníaco. Hay filosofías huecas que van en contra del conocimiento de Dios, que quieren destruir a nuestros hijos, pero hay un pueblo, hay una iglesia que se levanta conociendo las promesas que tiene en Dios, que se levanta victoriosa, que se levanta confiando en el Señor para adorar al único Señor verdadero, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia Renueva, ¿serás tú esa iglesia? Claro que sí, dale un aplauso si tú eres esa iglesia. Amén. Amados, se cuenta la historia acerca del único sobreviviente de un naufragio que se quedó abandonado en una isla desierta. Se las arregló para construir una choza en la que metió todo lo que había logrado rescatar del naufragio. Le pidió a Dios que lo rescatara y día tras día observaba ansioso el horizonte con el fin de hacer señales a cualquier embarcación que divisara. Un día regresó a su choza y horrorizado la encontró envuelta en llamas con todo lo que poseía. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Dios? Sí, clamé. Pero al poco rato llegó un buque a la isla. Vimos las señales de humo y nos apresuramos para llegar, le explicó el capitán. Y el sobreviviente solo había visto su choza consumida por el fuego, pero Dios de aquella calamidad extrajo una bendición. De aquello que parecía perdido, Dios trajo una bendición. El náufrago cayó de rodillas para darle gracias a Dios por el fuego, como resultado del cual se había efectuado su rescate. Amados, cuando caminamos en medio de nuestros fuegos, Dios nos va a acompañar. Él será nuestro cuarto varón dentro del fuego. Recuerda que el amor de Dios no se mide por las situaciones en las que nos encontramos, sino que se mide en la cruz de Cristo. Muchos cristianos dejan de creer en el amor de Dios por lo que están pasando, porque se les acaba el trabajo, porque se enferman, porque hay problemas familiares. ¿Qué será? Dios no me ama. No, amados. El amor de Dios no se mide por nuestras circunstancias o situaciones que enfrentamos. Se mide por lo que sucedió en la cruz. Sangre derramada. Oh, un Dios santo, el único Dios santo verdadero, siendo hombre, entregando hasta la última sangre
por ti, por mí. Ese es el amor de Dios, sólido, apasionado, para salvarte y levantar tu vida. Nunca dudes del amor de Dios. Él lo demostró en la cruz, iglesia. No podemos experimentar a Dios de nuestro lado a menos que le conozcamos como Dios y Señor y tengamos en nuestro corazón el buscarle todos los días, el adorarle todos los días. Iglesia, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué no se quemaron esos tres en el fuego? Porque estaban llenos de Dios. Lo vacío se quema, pero lo lleno de Dios no se quema. Quiero que veas esto, por favor. Dice la palabra en Efesios 5:18. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Porque el fuego quema lo vacío, amados. Pero lo que está lleno de Dios no se quema. Si Cristo está en tu corazón, tú eres llamado a salir de la dificultad, no a huir del problema, a resolver los problemas con la palabra del Señor, a pedir perdón cuando tienes que perdonar, cuando tienes que pedir perdón, y a perdonar cuando tienes que perdonar, no a huir del problema. Necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, porque lo que está lleno del agua de la palabra, del Espíritu de gracia, no se va a consumir en el fuego. ¿Por qué muchos cristianos se alejan del Señor? Porque no estaban llenos del Espíritu Santo cuando vinieron esas pruebas y esas dificultades. Prefirieron hacer vida a su manera, y a su manera se topan con pared. Pero hay una manera, y es la manera del reino de Dios, la manera de un discípulo de Cristo, siendo humildes al consejo de la palabra, aplicarlo en el nombre de Jesús, siendo pastoreados por el pastor de pastores, que es nuestro Señor. Y Él nos librará del horno de fuego. Termino con esto, por favor. Daniel capítulo 3, verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. ¿Qué está pasando? Puse a arder este horno, ¿y qué está pasando? Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni un olor del fuego había quedado en ellos. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamó un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será descuartizado, y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo esperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Cuando tú honras a Dios en medio de tus pruebas y luchas, y tú te mantienes firme con un corazón sano y limpio para Él, escucha con atención, Él te va a levantar
y él de una aflicción va a traer una bendición. Escucha el testimonio de estos 3 jóvenes. Marcó Babilonia, porque un edicto del rey era establecido como ley. Jamás alguien iba a blasfemar en contra de Dios de Israel. Queremos ser una iglesia que trascienda en medio de este mundo. Queremos ser una iglesia que brille y que predique a Jesucristo, que perdure por generaciones. Tenemos que demostrar un evangelio radical para que nuestros hijos digan: yo quiero ser como el abuelo, yo quiero ser como mi madre. Oh, mi madrecita la sufrió en medio de su dolor. Yo solo la veía adorando al Señor. En medio de la enfermedad, yo veía a mi madre sirviendo al Señor, cantándole a Cristo, con un corazón lleno de gozo y de alegría, porque su esperanza estaba en lo eterno. Iglesia, yo quiero decirte esto. El horno de fuego, aquí en el capítulo 3, es un cuadro profético del juicio que vendrá a este mundo. Daniel está conectado con Apocalipsis, y la palabra del Señor nos dice que Él nos librará de la hora de prueba que ha de venir al mundo entero. Todo aquel que se consagra a Cristo será librado de la gran tribulación que viene. Si la angustia que estás pasando tú la pasas por la gracia de Dios, puesto los ojos en Jesús, escucha bien, Él te va a librar de la gran tribulación que viene para este mundo. Conságrate a Cristo. No te postres ante ninguna estatua, ante ninguna doctrina falsa y de demonios. Póstrate ante el único Cristo verdadero, el único Señor y Salvador que dio su vida en la cruz por ti y por mí. Ponte de pie y alaba al Señor. Dile: Señor, tú eres mi único Dios, tú eres mi único Señor y Salvador. Oh Jesús, te bendigo. Gracias por estar conmigo, aún en esta prueba. En las dificultades, tú no me dejas, tú me sostienes, tú me cubres con tu gracia. Gracias, bendito Señor. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Señor. Puedo confiar y puedo descansar que Cristo es mi fortaleza, que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Si tú necesitas consagrar tu vida a Cristo en medio de este mundo y lo que este mundo enseña, tú necesitas decidir por Cristo para vida eterna, para salvación. Este es tu momento, esta es tu oportunidad. La palabra de Dios dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, amados. Y es por eso que Cristo Jesús es una necesidad primaria, primordial en tu vida. Ven a Cristo a lavar tus pecados, porque Él ya los llevó a la cruz del Calvario. Si tú reconoces que eres un pecador y necesitas un Salvador, Cristo está con los brazos